Bien, buenas noches, saludos al país. Alejandro Encoche por Teleunión, desde Santiago de los Caballeros, la ciudad de la batalla del 30 de marzo. Aquí está Eugenio García, Genito. No es la batalla es la batalla de Santiago, real y Es efectiva. lo mismo. Usted está Bueno, corrigiendo una cosa que yo dije. pero No es al dice derecho, la es al batalla revés. del 30 de marzo. Bueno, de eso tendríamos que consultarlo con el historiador porque Está con valdría la nosotros pena. Robert Espinal Luna, que parece que está un poco agripado. Él es director del Archivo Histórico de Santiago, profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, gran amigo nuestro y un investigador, que es importante eso. Y lo hemos invitado, y yo sé que este es un tema recurrente y que él ha ido a muchos programas a hablar de la batalla y de efemérides patrias, pero no siempre quiere buscarle algunas aristas al asunto, que siempre las hay y aparecen. Y Robert es muy bueno en eso. Robert, ¿cómo estás? Muy bien, muy Qué muy buenas Bienvenido, noches. querido, Gracias por bienvenido, querido profesor. invitarme otra vez a compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia que está en sintonía con Alejandro Encoche, uno de los mejores programas de la televisión de Santiago y del país y de Allende los Mares. Salió un poco de cosa aquí del saco. Ya no lo dañe. Salió un poco de No lo polvo. dañe, no lo dañe. Después de toda la verdad. Robert, déjame comenzar con una parte que yo sé que ustedes van a introducir, porque ustedes son enfermos con el tema de la historia. Pero Alejandro decía ahorita que es recurrente, se ha hablado mucho, Santiago hace historia con los programas en época como esta, pero a esta fecha, ¿qué nuevos datos hay que pudieran cambiar algunos elementos, algunos detalles de la historia de la batalla de Santiago? Es una pregunta importante. Cambiar elementos. Hace mucho, hace más de 10 años, yo hablaba del parte de guerra. El parte de guerra es un documento que se redacta, se llama así parte de guerra, y no la parte, sino el parte. Es un informe que se redacta después de cada batalla. Generalmente quien lo redacta es el oficial, que por lo general es el de mayor rango, que está o que estuvo coordinando las operaciones de mando. El que tiene bajo su responsabilidad la coordinación de todo, el que tiene la unidad de mando, para decirlo en el lenguaje militar. En este caso, se trata de un documento que fue redactado el 5 de abril del 1844 y que fue el informe que redactó y que firmó el general José María Imbert, dirigido específicamente a la Junta Central Gubernativa. Junta Central Gubernativa. Él tenía obligatoriamente que rendir ese informe, era su deber y era su obligación. En ese informe, que se ha publicado varias veces, entre otros datos, el general José María Imbert apunta que por una protección manifiesta de la divina providencia no han tenido que lamentar la pérdida de un solo hombre, ni tampoco haber tenido un solo herido. Ese es un dato que siempre se conoció y que incluso historiadores de la talla de don Emilio Rodríguez de Morici suscribieron como bueno y válido y como cierto, porque don Emilio, dentro de las visitas que hizo aquí a Santiago, analizó el escenario y entendía que Imbert tenía la razón porque la batalla se dio en una especie como de depresión que tiene el territorio, para que la teleaudiencia que es de Santiago y que está en Santiago me pueda entender mejor y pueda hacerse una idea gráfica mental. Lo que ocurrió... Hay una imagen ahí del Parque Imbert. Ya. Posterior a lo que ocurrió en 1844. Vamos a ponerla para que tú la analices. Aconteció en todo lo que hoy es la Plaza Valerio, el hospedaje, las inmediaciones del asilo del Colegio Santa Ana. Mira. Esa es una foto de principios del siglo XX que está en el Archivo Histórico de Santiago. Posterior a la batalla. Muy posterior, porque se ve ahí el riel del ferrocarril que comunicaba Santiago con Exactamente, Puerto una foto del Parque Imbert. Pero ahí es donde está actualmente el Parque Imbert. Sí, claro. Y entonces ahí, sobre esa loma, sobre esa elevación, se levantó una pieza de artillería. Sí, se emplazó ahí. ¿Dónde estaba ubicada el centro histórico? No, pero es importante porque él está hablando de depresión. Pero para ubicarlo ahí mismo. Eso que estamos viendo ahí, para ubicarlo ahí. Estaba, para 1844 ya eso era las afueras de la ciudad.
porque lo que hoy le llamamos centro histórico o casco urbano, El casco urbano. de la El ciudad, polígono central. exactamente, era un pedacito de ciudad. Hoy en día Santiago es una ciudad enorme. Para que nos ubiquemos mejor, la calle General López, antigua General López, que hoy se llama Antonio Guzmán, hasta la calle Luperón, más o menos, que es la que le pasa por enfrente a la iglesia de Nuestra Señora de la Altagracia. Altagracia. Y la calle, la antigua 27 de febrero, que también la llaman Boy Scout, y la Cucurulo. Más o menos ese era el cuadrante. Eso era más o menos Santiago para 1844, quizá un poquito más pequeño. Entonces, lo que son hoy el Fuerte Dios, o lo que fueron en aquella época, el Fuerte Dios, hoy Parque Inver, el Fuerte Patria, hoy Plaza de la Constitución, y el Fuerte Libertad, hoy Colegio Santa Ana, ahí se emplazó la artillería, o lo que en aquel momento le llamaban artillería, que fueron 3 cañones, un solo y único cañón en cada uno de esos 3 puntos. Entonces, en cuanto a un dato relevante que pudiera cambiar no la historia en sí, sino la percepción, es ese que estoy diciendo, porque en datos posteriores me encontré que una familia de apellido La Antigua hablaba de que perdió miembros de su familia en esa batalla, y Jean Price Mar, un historiador haitiano, en su obra La República de Haití y la República Dominicana, cuestiona qué batalla fue esa en donde las bajas únicamente se registraron del lado haitiano, mientras que del lado dominicano no hubo ninguna baja, no hubo ningún muerto, ni hubo ningún herido. Es que solo las armas dominicanas estaban cargadas con munición, mientras que las armas haitianas estaban cargadas con estopa y pólvora. Dios es tan justo, los haitianos son tan estúpidos y tan justa era la causa dominicana, dice Jean Price Mar, indescifrable enigma que solo se podrá descifrar con el tiempo, porque nada han dicho los historiadores haitianos y no hay nada tampoco en los archivos de Haití que desmienta o reafirme semejante dato. ¿Y este historiador no habla de bajas haitianas? Sí. ¿Cuántas bajas? ¿Pero cuál? ¿El que yo acabo de citar? El que acaba de citar. Mira, ese es otro dato importante porque generalmente las bajas se contabilizan. Yo aprendí con don Román, que tú conociste mucho y que hiciste mucho, Lo traté. que en la guerra la primera baja que hay es la verdad. La primera y quizá la más importante baja que hay es la verdad. Entonces, no se contabilizaron las bajas del lado dominicano en términos numéricos, no se escribieron nombres, y me ha llegado el dato, o manejo el dato, de que José María Inver tuvo 3 razones para comportarse así. Primero, porque él entendió que esa era una forma de elevar la moral del pueblo dominicano cuando su informe se difundiera a nivel nacional y cuando llegara a Santo Domingo. Nosotros somos guapos, somos los primeros, nosotros... Exactamente. No, diciendo, Segundo, somos invencibles. Somos invencibles. invencibles. Segundo, porque así se lo sugirió un sacerdote amigo suyo. Le dijo: general, no diga la realidad, no diga las bajas, no hable de bajas y atribúyaselo a la divina providencia, porque este pueblo es muy creyente. Y así lo hizo. Se llevó de una petición, podemos llamarle petición, consejo, orientación, de un sacerdote amigo. ¿Cuál Constantino? Bien. Y además de eso, el general también, José María Inver, entendía que nada, esa era la mejor forma de manejar esa circunstancia en ese momento. Él entendió que callando la verdad podía manejarse mejor también, porque dentro de las bajas, él no contactó la muerte de ningún oficial de alto rango ni de nadie importante de la sociedad. Eso revela el prejuicio social que tenía José María Inver, con el perdón de la memoria histórica de José María Inver, que es un gran personaje de la historia dominicana a nivel militar. José María Inver era francés. Sí. ¿Por qué él tomó la decisión de...? ¿Fue un impulso patriótico completamente? ¿O él tenía... Mira, intereses en algún otro lado? Intereses en algún otro lado. Eso te iba a decir, que hay varias, ¿cómo lo diré? No importa, porque el hecho está ahí. Sí, no, claro. Y él es un héroe nacional. Hay diversas variables. Y una de ellas, quizá la más importante, es que cuando se estaba organizando la ciudad, porque se había dado la voz de alarma de que los soldados haitianos venían,
la había dado Theodore Stanley Heineken, un comerciante inglés que tenía intereses aquí, que estaba en Haití, que vio todo y que vino por mar a dar la voz de alarma. La gente salió huyendo, las familias se fueron para los campos, la gente entró en pánico, nadie quería quedarse aquí, todo el mundo salió para donde entendió que debía de salir. Entonces, nadie quería hacerse cargo de la ciudad. Mella, que estaba aquí, salió para San José de las Matas a buscar gentes, a buscar refuerzos, y decía Román Franco, cuando él explicaba eso, él lo interpretaba así, que eso fue un gesto de Mella en donde don Román entendía que Mella salió huyendo. Nadie quiso, eso así lo interpretaba don Román. Y es fácil interpretarlo así porque Mella no se quedó. Mella dijo, voy a buscar más gente. Pero nunca llegaron la gente. Sí, llegaron de San José de las Matas, de Sabana Iglesia, pero Mella no llegó. de Moca y de La Vega, pero Mella no estuvo presente. Entonces, No, él solo fue un portavoz de una necesidad y le dijo, vayan, yo me quedo, yo me defiendo en trinchera. pudiera ser. Entonces, cuando llega la voz de alarma a Moca, a José María Inver le informan que nadie quiere hacerse cargo de la ciudad. Ya él tenía experiencia militar que la había adquirido en Francia y dijo, yo me hago cargo. José María Inver era un hombre inteligente, un estratega, un hombre hábil, un hombre corajudo, y entendió que si él asumía esa responsabilidad, aún a riesgo de su vida, eso le podía redituar beneficios más adelante. Claro, unos beneficios de los cuales él pagó muy caro, porque cuando se desató aquel lío del intento de la venta o arrendamiento de la península y bahía de Samaná a Francia, a él, a José María Inver, lo acusaron de estar en connivencia con Saint-Denis, un enviado de Francia que vino aquí a hacer esa negociación, y por eso es que envían a Duarte desde Santo Domingo, la Junta Central Gubernativa, para resolver después de la batalla el problema que se estaba dando aquí a nivel político y a nivel militar, porque los principales hombres de armas de aquí de Santiago que tenían viso social y que tenían calidad política, lo estaban enfrentando, lo estaban maltratando, y la situación se puso tan fuerte, tan candente, que casi toman las armas para pelearse entre ellos. Una pregunta. ¿José María Inver fue la diferencia en la batalla? Sí, sí, porque él fue, no solamente Sin el José María oficial, Inver era perdida la batalla. Posiblemente. probablemente. Fue no solamente el oficial de mayor rango, sino el líder. Sí, pero Él era general ya. Pero por estrategia. Por estrategia. Pero los que estaban en el campo de batalla. Bueno, pero él fue que los organizó. Pero Genito. perfecto, pero él era la Un estrategia. ejército más Sí, no, pero- la cabeza. Y los que estaban al frente de batalla. Sí, no, claro. Sí, él tenía que tener una dirección. Y él tenía lo que en el vocabulario militar se llama alto mando. ¿Él era analfabeto funcional o tenía visos de intelectualidad? No, para nada, no era analfabeto, nunca. No, pero es bueno O Inver, aclararlo. Inver, No, porque él era una persona, tenemos conocimiento de que era una persona que se había preparado. Sí, había preparado y tenía académicamente. experiencia. Sí, No, claro. y además un hombre que ya venía de una potencia. Claro. Entonces, donde está hoy el Fuerte Dios, le llaman Parque Inver con toda la razón. Hay un busto de José María Inver que fue rescatado ahora por el Cabildo. Ese busto. El Parque Inver. Bueno, el Parque Inver. Ese busto estaba donde está hoy el busto de Andrés Pastoriza, el que trajo el movimiento rotario a la República Dominicana, entre la Cucurú y la 30 de marzo, no sé si me ubican mentalmente. Ese busto lo vi hace como unos 5 años en el ayuntamiento, en la tercera planta del ayuntamiento, no sé dónde está ahora. Ese busto, donde quiera que esté, quizás continúe en el ayuntamiento. En caso de que esté en el ayuntamiento, debería rescatarse y bien pudiera ponerse en el Parque Inver. Y como parte de una puesta en valor de ese punto histórico de Santiago, ubicarse ese busto ahí, porque ahí estuvo el general José María Inver. De hecho, la estatua ecuestre del general Fernando Valerio Gil, que fue inaugurada en los 90, creo que fue en 1994, por ahí, está de hecho mal ubicada porque Valerio en la batalla no estuvo ahí. El general Fernando Valerio estuvo donde está hoy el Colegio Santa Ana. Ese era el punto donde estuvo Fernando Valerio. Yo estimo que esa estatua bien pudiera reubicarse, colocarse ahí o colocarse en algún otro lugar apropiado que bien pudiera ser la Plaza Valerio, por ejemplo. Y el busto que está en la Plaza Valerio ser trasladado a la Fortaleza San Luis. Pudiera ser esa una Pero salida. tú tienes una posición en la que tú pudieras hacer la solicitud O la sugerencia. digamos, a los organismos pertinentes para Sí, que porque es el ayuntamiento que maneja eso. necesariamente tiene que ser el ayuntamiento.
Bueno, Genito, estás en una clase de preguntas guerrera, pero es a que el lo- ayuntamiento que lo maneja. Pero a lo mejor los legisladores de Santiago pudieran Claro. tomar la iniciativa, digo yo. Claro, Eh, claro. Luego de la En la Plaza Valerio estaría mejor cuidada. Luego de la declaración de independencia en 1844, salud, Gracias. los haitianos reaccionaron en marzo, la independencia fue en febrero, Sí, vinieron, dicen que en posición de pinzas, sí. el propio Pero tú también eres un estratega militar. el ¿Con quién tú estás propio- votando? ¿Con Gustavo Jorge? el propio Nuestro saludo para el mayor general el Gustavo propio presidente, Jorge García. el propio Si está viendo el presi- programa. presidente Gerald vino por Asua, Sí. Pierrot por Santiago. Pero la batalla de Santiago fue la batalla decisoria de esa invasión. Sin ese triunfo, el futuro de los dominicanos pudo haber sido otro. Te voy a decir una cosa, Alejandro. Quizás eso cambió de rumbo de la historia. Quizás hoy fuéramos haitianos. Esas son preguntas interesantes e importantes. O a lo mejor la coyuntura estaba dada para que así no ocurriera nunca. Pudiera ser, mira, la razón por la que se dice, según lo que yo puedo entender y percibir y reflexionar, que esa batalla consolidó la independencia, es por razones de carácter regional. Pero porque esa batalla hay que verla en el contexto de la guerra dominico-haitiana, que empezó en 1844 en Asua, con la batalla de Asua, que conjuntamente con la batalla de Santiago constituyen los antecedentes de esa guerra, porque desde el punto de vista formal, político, militar y diplomático, formalmente la guerra empezó el 19 de abril del 1844, porque fue ahí cuando se firmó el documento mediante el cual el Estado dominicano oficial y formalmente le declara la guerra al Estado haitiano. Y entre otras personalidades de la época, ese documento también lo firmó Juan Pablo Duarte. Entonces, dentro del contexto de la guerra dominico-haitiana, según lo que yo puedo reflexionar y estimar, la batalla de Santiago no consolidó esa independencia. De hecho, lo que tanto trabajo costó, que inició en 1844, se cayó en 1861 con la declaración de la anexión de la República Dominicana a España. De manera que no podemos, en sana lógica, hablar de una consolidación. Entonces tú hablabas de... Hay que hacer una pausa. Y además, en el próximo segmento vamos a integrar al doctor Arsenio A otro Esteves soldado, Medina, a esta... a esta tropa. Yo puedo a ver pararme si de el aquí tiempo nos porque- alcanza. yo Estamos puedo pararme de conversando aquí con porque Robert cuando está Espinal, Esteves- historiador. Paramos el coche. Antonio Ochoa, celebrando también la batalla del 30 de marzo, con buenos precios siempre. Mañana vaya para que lo monten bien, que Antonio Ochoa no se pierde con eso, celebra siempre las fiestas patrias, con buenos precios para la gente. Compre su vehículo con el Dealer Master, kilómetro 0, autopista, Santiago Navarrete, Antonio Ochoa. Vamos a la farmacia Jorge, muchachos. Farmacia Jorge, póngalo. Ahí está José Ramón Espinal, una estrella de persona, atendiendo a la gente, a los pacientes, buscando las medicinas. Los medicamentos están ahí y si no, hay un laboratorio, pregunte. Laboratorio anexo certificado por Salud Pública. Farmacia Jorge, Máximo Gómez con España, en Santiago. Les voy a recomendar algo ahora que usted tiene un plan para llevar a los muchachos a estudiar, para irse de viaje. Dese una vueltecita por la Asociación Mocana de Ahorro y Préstamo, que es la que siempre le da más. Hay dos fotos que deben ser daguerrotipos. Pero yo De quería... Santiago, perdón, te voy a dar chance. De Santiago del siglo XVIII. Si es tan amable el director y las coloca, dos fotografías de la ciudad de nuestra amada ciudad de Santiago. Y yo quisiera haber vivido en eso, pero tener la edad que tengo, tú sabes. Mira, esa debe ser una calle importante hoy. Puede ser que sea la calle del Sol. Puede ser que sea la calle del Sol esa. Siglo XIX, no XVIII. La calle del Sol, la calle del Sol. O principios del siglo XX también pudiera ser. Hay otra foto. Yo estoy presumiendo que es la calle del Sol. Pudiera ser la restauración también. Es el... No, eso no, ok. Déjalo ahí. Ahí está Inver y Valerio está como Vico ahí.
Está visco, parece que fue un cañonazo que le sonó cerca. Y por eso lo dejó visco. ¿Quién fue que pintó eso? Debe ser un pintor enemigo de él. Ah, debe ser, porque lo pintaron visco. Me imagino que fue por un cañonazo. Un tipo que lo está Mira, cuestionando. esas imágenes que están pasando ahí son interesantes porque lo que sucedió aquí el 30 de marzo de 1844 ni se parece a eso que está ahí. No, hombre, eso- Ni se parece. Esos soldados que aparecen ahí muy bien vestidos, muy bien uniformados. Acuérdate que la Eso batalla, aquí es imposible. acuérdate que la historia la escriben los vencedores. Luperón. Y Puede yo ser. tengo una batalla y yo venzo. Y yo, Mira, hasta los pintores lo busco yo. Ahorita, cuando yo tocaba el tema de José María Inver Vamos a dar la bienvenida al doctor Arsenio Arsenio Esteves, que Esteves se integra Medina. al panel. Gracias, contento de estar aquí con este historiólogo, ay. Robert Espinal. Robert, mi hermano. yo quiero... Cuando tocaba el tema Me, ahorita de la- me dijeron que me iban a dar un chance en este programa. Si quieren me lo pueden dar ahora. O yo espero. Adelante. O adelante ustedes. Yo Adelante, espero el adelante, chance para adelante. ahorita. Adelante. Cuando yo tocaba el tema ahorita de lo que dijo Jean Price Mar, que puso en duda todo eso y sobre todo cuando él afirmó que en su país, Haití, los historiadores haitianos no han dicho nada y en los archivos de Haití tampoco hay nada. Yo recuerdo que explicando eso en una clase de historia dominicana, hubo una alumna que dijo, profesor, pero eso es muy lógico porque si ellos fueron los que perdieron, ellos no van a decir nada. Y yo recuerdo que en una charla que dio el doctor Ernesto Fadul, él mencionaba algo que le dijo su hermana Rosita, que en paz descanse, que él le dijo a ella, según él, mira, si a mí me violan y nadie lo sabe, yo no digo nada. Es un caso igual. Yo incluso, hasta que esa alumna me dijo eso, yo no lo había pensado así. Es lógico que ellos hasta ahora no han dicho nada. Y en los archivos de Haití, según Jean Price Mar, tampoco hay absolutamente nada. Todos los años aquí en Santiago, como en este año presente 2017, se hace un desfile militar aquí en Santiago. Eso ha sido tradicional, el desfile militar en Santiago con motivo de esa fecha. Como tradicional es el de Asua, todos los años, y el de Santo Domingo el 27 de febrero. Y ese desfile militar tiene un mensaje, y ese mensaje tiene un contenido y también tiene un destinatario, y la gente no se detiene a pensar cuál es el contenido del mensaje y cuál es el destinatario. ¿Ustedes saben cuál es el contenido del mensaje y cuál es el destinatario del desfile? Termine, profesor. Dígalo. El destinatario. Voy a empezar por el destinatario. El destinatario es Haití. El enemigo. Y el contenido se deduce de ahí. ¿Cuál es el contenido del La mensaje? fuerza. El Miren lo que poderío. tenemos para responder. El poderío, la fuerza, el poderío. Exacto. Pero hay necesidad de todo eso, digo yo. Qué pregunta más Porque interesante. una cosa es la historia vista por Jean Price Mar, Sí. que Balaguer lo admiraba muchísimo. La isla al revés, Balaguer se la Puede tener que leer dedica. a- Balaguer le dedica la isla al revés a Jean Price Mar. Oye, un hombre tildado de antihaitianista, no de racista. Balaguer no era racista nada, era antihaitianista realmente. Si venía un negro estadounidense, la posición de Balaguer era otra. Entonces no era racista, era antihaitianista. Entonces, vista desde ahí la historia El médico de Balaguer, Charles Dunlop, era más oscuro que ese saco. Sí. Y era el médico de Balaguer. Pero había otro Los en serviles, Estados Unidos llamado... los serviles actúan de esa manera. No lo Por politiza. eso Oye, Balaguer no lo- actuó siempre No lo politiza. con servilismo. No, estamos en la temporada. No, Pero pero, él- pero es que la historia hay que verla como tal. Oye, el había hombre hay que otro, verlo como había tal. otro en Estados Unidos que era donde él iba a buscar el certificado médico para decir que estaba apto para gobernar, que lo veía de otra manera, lo veía muy bien, pero era más viejo que él. Era mucho más viejo que Balaguer. Y eso era a propósito. En Pero- Balaguer, buscarlo más pero- o era Sí, simplemente. pues tú nunca puedes saber, ni te puedes imaginar, te cansarás de estudiar cómo actuaba Balaguer, No hay forma de tú determinar eso. Sí, había un... Pero en Balaguer había mucha dosis de patriotismo. No, había un lenguaje funesto Sí, en su sí, eso es interior innegable, eso es que él Balaguer lo había manifestaba muchas con veces- sus acciones. Porque Balaguer incluso reaccionó de forma poco común con los americanos. Porque Balaguer llegó a chocaba, dejar un embajador americano sentado. porque chocaba con sus intereses Bueno, personales. lo que tú quieras, pero Balaguer no Porque era un los entreguista. los americanos No era un podían- entreguista. Los americanos podían Tenía hacerle... defecto, pero no era un entreguista. Los americanos podían ponerle el Pero mismo seguimos, freno que le ahora, pusieron al seguimos, dictador. seguimos. ¿Por Pero- qué, Pero oye, Robert, pero por hay, qué? hay una pregunta que Pero yo que quiero... usted no ha hablado, Benito. Pero hay una pregunta que se quedó en el tintero. Que ¿Me tú van no a la permitir, formulaste. me van a dar un chance para yo? Pero no circunloquie tanto, circunloquiar. Que estamos en la batalla otra vez. Sí, sí. Ya, Vamos a la nos batalla. salimos de la batalla. Termine, profesor. Oiga, Robert, ¿por qué la
el enfrentamiento entre los haitianos y los dominicanos. ¿Por qué viene eso? ¿En base a qué? Aquí, por ejemplo, lo que pasó a principios de 1800, que quemaron todo, que las iglesias, que tiraban a los niños en la bayoneta para arriba. ¿Por qué viene todo eso? ¿Eso fue contra la República Dominicana? No éramos República En ese Dominicana momento, todavía, no éramos. Éramos una colonia de España, precisamente. Entonces, este enfrentamiento que se quiere mostrar realmente existió. El 30 de marzo, ¿qué fue lo que pasó? Mira, ¿Qué fue lo que pasó el 30 de marzo? mucha gente lo cuestiona por un detalle en particular, y es la magnitud del hecho. Lo que ocurrió aquí no tiene la magnitud de aquellas batallas en las que participaron generales de la talla, por ejemplo, de un Simón Bolívar, de un Bernardo Higgins, de un Napoleón Bonaparte. Cuando Bonaparte salía en campaña, se llevaba hasta 20,000 piezas de artillería. Lo derrotaron los haitianos, Napoleón. Aquí. Lo derrotaron los Solo haitianos. el candente sol de Sí, Santo pero Domingo y el gélido invierno pero ruso han ¿en qué podido momento, derrotar mis ¿en qué ejércitos. momento y en qué coyuntura? Lo derrotaron, no importa. El ejército Sí, no, napoleónico. pero no no, importa claro, que fuera un solo La hombre. fiebre amarilla. esa que- Claro, claro, Entonces, entonces. ¿cómo esta gente aquí enfrentaron a ese ejército haitiano militarmente? Pero ya que, mayor? lo que pasa es que tú ¿Qué llegaste un pasó poco con tarde, te veía. Lo que pasó fue lo Eso se siguiente. explicó ya, Ok, no, está bien. No, si ese lo explicaron detalle yo ya. no lo he explicado. brevemente, Brevemente, lo Para que avanzar. ocurrió fue que, ¿cómo es? para avanzar. Ah, bueno. Lo que ocurrió fue que lo que salió de Haití no fue lo que llegó a la República Dominicana. Se habla de un ejército de 10,000 y aquí llegaron solamente unos 4,000 o quizás menos, porque por el camino se iban yendo. Porque no Desertando, había... desertando. Exactamente. Una pregunta para ti, Esteves, dentro de esto. A marcha forzada de Haití, un ejército. ¿Era a pie? Era a pie. Sí. Quizás los generales, Con poco avituallamiento. los jefes iban a caballo. 10 días duraron. Enfermedades, más o menos. Para llegar a Santiago, 10 días. enfermedades, A pie, imagínate. heridas, machetazos. ¿Cómo se curaba una gente, tú que eres médico? En esa época? Mira, la ciencia médica estaba muy pobre, no en pañales. Aquí en 1503 ya había hospital. Mm. El San Nicolás de Ibari fue el primer hospital de América, estuvo aquí. Sí, precisamente. pero ese hospital no estaba en Cuando Guayubín. No, pero sí, no estaba en Guayubín, no, pero en ese entonces, en el 44, no estaba ya ese. Sin embargo, había gente entrenado, pero no podemos hablar de médicos y mucho menos de médicos militares, mucho menos eso. El papel, por ejemplo, y quizás Robert Espinal puede dar mucho más que yo en ese sentido, pero el papel, por ejemplo, ya en la batalla de Juana Saltitopa, Juana de la Merced, Trinidad, Juana Saltitopa. Pero el papel de ella- había uno que curaba a la tropa. Sí, ¿Con qué la curaba? Siempre hay, ¿Con en la hoja? logística siempre hay eso. No había, ¿qué había? No había penicilina, ya la Y penicilina la en 1900 y pico. Y los problemas con la La bacteria. bacteria lo que le daba la gana. que hacía. se murieran. Limpiar, lo que le daba la gana hacía la bacteria. ¿Cómo lo ven acá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oye, lo de Juana Saltitopa, lo de Saltitopa es porque brincaba y se subía a la mata en los palos y tumbaba. Cuando era joven, maroteaba. Dicen Entonces, lo de ella, además del... A mí sí me parece una historia como de ciencia ficción. No. Además de lo militar en ella, que no fue ninguna coronela, nada, eso fue un apodo. Ella estuvo integrada con la cuestión del agua, aquello los cañones, que es lo que se dice, los heridos, pero recoger los heridos también ayudó. De los pocos heridos que hubieron, de los pocos heridos que hubo, Yo entiendo que hubo muchos. Lo que ocurre es que no hubo, lamentablemente, Una no- contabilización. una contabilización. Incluso lo de la contabilización puede ser que haya sido a propósito por el estado de desorden que había aquí. Aquí todo estaba improvisado, aquí todo estaba por hacerse. Y la propia nacionalidad tampoco estaba clara, hasta el punto de que la Constitución Dominicana del 1844, cuando trataba el aspecto de la nacionalidad, no decía los dominicanos, sino los españoles dominicanos. ¿Cuántos habitantes había en el país? A nivel del país, ¿En Santiago cuántos habitantes había? bueno, ya eso es más difícil, porque las estadísticas son más nacionales que No locales. llegábamos a 20,000 personas. No. Y no había condiciones tampoco para Entonces, la batalla se libra con gente de Santiago nada más. ¿o eso. vinieron? No. Incluso hay veganos que entienden que no debería llamarse batalla de Santiago, sino batalla del Cibao, porque hubo gente de La Vega, hubo Es más- gente de Moca.